Imagina que te digo algo que a más de uno le escuece. Hay italianos que, en silencio, nos miran con una mezcla de curiosidad y sana envidia. No por tópicos, sino por resultados visibles que se sienten en la calle, en los estadios, en los aeropuertos y en la mente de millones de viajeros. Lo cuento en primera persona porque lo he vivido y lo observo cada día. Cuando viajo por Italia y me preguntan de dónde soy, noto esa chispa. España, claro. Y enseguida aparecen los temas que más duelen y fascinan a la vez. Nuestro turismo resiliente y diverso, un fútbol que exporta estrellas y relatos con los que se identifican niños y abuelos, unas industrias creativas que colonizan playlists y pantallas del planeta, ese latido de cercanía que llaman encanto latino. Y, sobre todo, un brand país que hemos construido casi sin darnos cuenta, capaz de juntar tradición y modernidad en una misma sonrisa. No es un cuento, es estrategia, constancia y cultura social. Y sí, a veces, Italia nos envidia porque observa cómo esas piezas encajan. Si empiezo por el turismo es porque ahí el contraste se palpa desde el primer café de la mañana. Italia tiene una herencia monumental apabullante y ciudades que parecen museos abiertos, nadie lo discute. Pero nosotros, sin presumir, hemos sabido traducir nuestro patrimonio en experiencias completas, calibradas para distintos viajeros y bolsillos, con un sentido práctico que muchos italianos destacan. No se trata solo de tener sol y playa, sino de que la playa conviva con senderos señalizados, con pequeños restaurantes que conocen el horario del vuelo que aterriza a media tarde, con un sistema de alojamientos que ofrece desde casas rurales auténticas hasta hoteles urbanos que integran arte local en el vestíbulo. Cuando hablo con amigos italianos, me confiesan que les impresiona cómo hemos diversificado destinos. No todo es la costa de siempre. También hay interiores que cuentan historias, parques naturales que se gestionan con reglas claras y festivales que desestacionalizan. En Italia, la conversación a menudo se queda en la conservación del legado, bellísima, pero a veces rígida. En España, sin renunciar a cuidar lo nuestro, nos hemos atrevido a diseñar el viaje con ojos del visitante y del vecino a la vez. Esa mezcla, que parece obvia, no siempre lo es, y genera eficiencias que a los operadores italianos les gustaría replicar. Otra cosa que nos hace atractivos y que produce un pellizco de envidia es la facilidad con la que convertimos la calle en escena. En muchas ciudades italianas el espacio público es también una maravilla, pero la gestión a veces se enreda en normas locales poco coordinadas. Nosotros, con todos nuestros desafíos, hemos avanzado en crear circuitos de eventos que activan barrios completos sin perder el equilibrio con la vida diaria. Piensa en cómo un festival de música puede dinamizar la oferta gastronómica, cómo un congreso tecnológico derrama actividad sobre hoteles, taxis y comercios, o cómo un torneo deportivo convierte una ciudad mediana en tendencia durante una semana. Ese saber hacer operativo, esa capacidad de hablar el idioma de la logística y del visitante, nos ha dado una reputación que Italia mira con deseo. La reputación de país que cumple, que recibe bien, que entiende al turista y al profesional que viaja por trabajo, que no te complica un trámite y te sugiere una ruta alternativa si hay obras en una avenida principal. Y ya que menciono torneos, hablemos de fútbol. Italia es patria de táctica, estrategia y leyendas inolvidables. Nadie que ame este deporte puede ignorar su historia. Pero en el presente, España ha sostenido una narrativa orgullosa y contemporánea que mezcla cantera, estilo y exportación cultural. No solo es que nuestros clubes hayan tenido ciclos de dominio internacional, es que cada temporada generamos conversaciones globales. El aficionado italiano admira la naturalidad con la que nuestros jóvenes saltan a la élite, la forma en que los barrios y las ciudades se vuelcan en las academias y la manera en que los estadios ofrecen espectáculos que combinan tradición y tecnología. Lo que en Italia ocurre en enclaves muy concretos, aquí aparece distribuido con más regularidad. Además, el fútbol femenino, que en España ha dado pasos decisivos, se percibe fuera como un símbolo de modernidad y coraje. Cuando cuento cómo una final femenina llena un gran estadio y se sigue con pasión en bares de todo el país, más de un italiano se queda pensando. Y no es solo un dato. Es el relato de un deporte que, sin perder raíces, se abre y crece. Detrás de ese éxito hay gestión profesional, planificación en categorías inferiores, analítica aplicada al rendimiento, comunicación que conecta con nuevas audiencias y, muy importante, la capacidad de convertir el partido en experiencia, acceso ágil, oferta gastronómica con identidad local, merchandising que no es repetitivo,
acciones de responsabilidad social que no suenan a eslogan. Eso no lo improvisas. Y ahí es donde algunos italianos sienten envidia, porque perciben que España ha sabido sumar emoción y método, romanticismo y ciencia sin que se caiga la magia del balón. Si paso a las industrias creativas, la conversación se vuelve aún más nítida. Nuestra música, nuestro cine y nuestras series, nuestra publicidad y nuestro diseño gráfico están en la maleta cultural de millones de personas en otros continentes. Italia, que es maestra en moda, diseño de producto y artes visuales, a veces observa cómo el pop español, desde baladas hasta ritmos urbanos, se cuela en listas de reproducción internacionales, cómo nuestros directores y directoras ganan premios y, sobre todo, cómo nuestras productoras se han integrado en plataformas globales con un instinto comercial que no renuncia a la identidad. Cuando un creador italiano me pregunta ¿cómo lo hacemos?, suelo responder con algo que quizás parezca modesto. Primero, confiamos en nuestro idioma. Segundo, entendemos la coproducción como una puerta, no como una amenaza. Tercero, nos atrevemos con temas locales contados de forma universal. Y cuarto, trabajamos muy bien el sonido de la calle, esa cadencia cotidiana que, cuando se vuelca en un guión o en una canción, suena verdadera. En la publicidad pasa algo similar. El humor español y nuestra capacidad para reírnos de nosotros mismos, sin perder el respeto por las audiencias, ha dado campañas que cruzan fronteras. En Italia, donde el gusto por lo estético y lo clásico es formidable, a veces falta esa chispa de desparpajo que convierte una buena idea en fenómeno social. Aquí, además, el ecosistema de agencias, productoras y freelancers se mueve con agilidad. Se monta un equipo para un proyecto, se comparte talento, se mezcla el grafismo con el data y aparece un contenido que viaja rápido y bien. Ese dinamismo, que también se ve en videojuegos independientes, en festivales de animación y en ferias de cómic, forma parte de un saber competir que Italia mira con una mezcla de admiración y deseo. Hablemos del llamado encanto latino. Esa expresión que suena atópico, pero que, bien entendida, es una ventaja competitiva. En España lo practicamos sin darnos demasiada importancia: hospitalidad que no invade, cercanía que no resulta impostada, conversación sincera y horarios flexibles que se adaptan a distintas culturas. En Italia la calidez existe y es profunda, pero a menudo se percibe más ritualizada, más ligada a formas sociales tradicionales. Nosotros, quizá por pura costumbre, hemos aprendido a relacionarnos con lo internacional desde lo cotidiano. Camareros que se dirigen a ti en varios idiomas sin drama, comerciantes que recomiendan al vecino tanto como al visitante, administraciones locales que digitalizan citas y documentos para no obligarte a interminables colas. Ese tejido de pequeñas amabilidades crea una percepción acumulativa que con el tiempo se transforma en preferencia. Y la preferencia, lo sabe cualquier italiano que analice mercados, es oro. Esa preferencia, multiplicada, construye lo que se llama marca país. Aquí tenemos una de las claves de la envidia italiana. Italia posee una marca potentísima, vinculada a patrimonio, moda, motor y gastronomía. Pero en ocasiones esa marca se experimenta como un álbum de fotos estático, extraordinariamente bello, sí, y un poco distante. La marca España, en cambio, ha virado hacia un concepto vivo. Un país donde puedes estudiar tecnologías punteras junto al mar, donde asistes a un festival de cine y a un partido decisivo la misma semana, donde la dieta mediterránea convive con restaurantes de vanguardia y mercados de barrio legendarios, donde puedes trabajar en remoto rodeado de vida urbana o naturaleza. Esta plasticidad, este ser de muchas Españas dentro de una sola, seduce a Amha, quien planifica viajes, inversiones o proyectos. Los italianos lo ven y, aunque su marca es venerada, perciben que la nuestra se mueve con más soltura entre tradición y presente. Hay otro elemento del que hablamos menos por pudor, y quizá deberíamos reivindicar con orgullo sereno: el idioma. El español se ha convertido en una lengua de encuentro en buena parte del mundo. Eso genera una red invisible de afectos, negocios, arte y deporte que amplifica cualquier mensaje. Cuando una artista española colabora con un cantante caribeño, cuando un director argentino rueda una serie en Madrid, cuando un futbolista mexicano brilla en un club de nuestra liga, la marca España también crece. Y no crece de forma posesiva, sino cooperativa. Italia mantiene lazos inmensos con su diáspora y con el mundo latino, por supuesto, pero el italiano, aunque hermosísimo, no tiene la escala que hoy posee el español. Y esa escala,
que respira en redes sociales, en plataformas audiovisuales y en eventos globales, nos da una ventaja que Italia observa con respeto y, a veces, con envidia. Incluso en el terreno de la gastronomía, donde Italia puede presumir con todo derecho, España ha incorporado palancas que la convierten en experiencia contemporánea muy potente. Mientras la cocina italiana es canon global, y eso, paradójicamente, la sujeta a recetas muy codificadas, la cocina española se ha permitido un grado mayor de juego entre lo popular y lo experimental. Bares de barrio que conviven con templos de técnicas avanzadas, mercados que son también espacios culturales, rutas de producto de temporada que educan al visitante y al local por igual. Añade a eso una gestión de horarios y reservas afinada por la presión turística, y el resultado son ciudades donde comer bien no es azar, es casi garantía. Los italianos que viajan lo notan y lo comentan. Sienten que aquí la hospitalidad culinaria se ha adaptado a mentalidades muy diversas sin perder alma. No todo es elogio, y conviene decirlo. También aprendemos de Italia, y mucho, su excelencia en artes aplicadas, su relación íntima con el oficio y la belleza, su red de pequeñas y medianas empresas que hacen milagros en manufactura, su obsesión, admirable, por el detalle. Pero precisamente por eso, la envidia italiana hacia España es interesante. No proviene de la carencia, sino de la comparación entre dos potencias culturales cercanas. Cuando la distancia es corta, las diferencias duelen más. Un director de museo italiano ve con algo de sorpresa cómo un homólogo español capta públicos jóvenes con una mezcla de programación y redes sociales que no banaliza el contenido. Un alcalde italiano observa cómo un colega español aprovecha un gran evento deportivo para acelerar infraestructuras que luego quedan para el vecindario. Un productor musical italiano mira cifras de giras iberoamericanas de artistas españoles y se pregunta cómo replicar esa capilaridad. Son preguntas razonables, nacidas de la admiración y sí de un punto de envidia. Hablemos de infraestructuras y gestión, porque ahí hay menos glamour, pero mucha verdad. España ha invertido en transporte, conectividad y energía con un propósito claro: coser el territorio y hacerlo previsible para quien vive y para quien visita. Eso repercute en el turismo, en el fútbol, en las industrias creativas y en la vida cotidiana. El sonido de un tren puntual, la cobertura estable en un festival, la sensación de seguridad al pasear de noche en un barrio animado, la existencia de vuelos que conectan ciudades medianas con hubs internacionales, la práctica de señalizar bien rutas por montaña o sendas urbanas. Todo eso es marca país sin necesidad de eslóganes. En Italia, donde la belleza a veces compite con la burocracia, esa previsibilidad no siempre se alcanza. Y el viajero, y el creador, y el deportista premian la previsibilidad. De nuevo, la comparación suscita envidia aplicada, la que empuja a mejorar. Otro factor delicado, pero clave, es cómo gestionamos nuestra diversidad interna. España es un mosaico, Italia también. La diferencia, a ojos de muchos italianos con los que he hablado, es que aquí hemos aprendido, con aciertos y tropiezos, a convertir la diversidad en agenda cultural y económica. Un festival que celebra una lengua cooficial convive con eventos de alcance internacional. Una liga con clubes de estilos y ciudades muy distintas se vende al mundo como una sola historia. Un mapa gastronómico que cambia de una comarca a otra se explica al visitante como un viaje dentro del viaje. En Italia, la fragmentación regional aporta riqueza, no hay duda, pero a veces complica la narrativa unificada hacia el exterior. Y en el mundo actual, quien domina el relato gana terreno. En el terreno digital, España ha abrazado con decisión la profesionalización de oficios que hace poco eran vistos como complementarios. La figura del gestor cultural que entiende de datos, la del entrenador que conversa con analistas, la del promotor turístico que compone campañas con microsegmentos, la del programador que trabaja con ilustradores para un videojuego educativo. Todo eso es ya cotidiano. Italia, con una estructura productiva más anclada en lo artesanal, una joya que hay que cuidar, en ocasiones tarda más en traducir esos talentos al entorno de plataformas simétricas. Y el público global, con su atención fragmentada, exige esa traducción para descubrir y amar una marca. Por eso, España, que aprendió a hablar plataformés sin perder acento, avanza posiciones. Y sí, eso se envidia. Podría parecer que todo se reduce a estrategia,
Pero hay un componente emocional sin el cual nada de lo anterior tendría sentido: la manera en que vivimos la calle. En España, la calle es aula, estadio, sala de conciertos, terraza, escenario político y plaza de mercado. Es un lugar de mezcla real. Ese carácter abierto permea cómo acogemos a la gente y cómo aceptamos que las ciudades cambien con nuevas olas demográficas. Italia es también un cruce de caminos, y su historia lo demuestra, pero en ciertos lugares persiste una mirada más celosa, a veces con razón, sobre lo propio. Nosotros, con todos nuestros debates, hemos cultivado una sociabilidad que favorece la innovación cultural y económica. Cuando un italiano se maravilla de la naturalidad con la que en una ciudad española conviven un bar centenario, una startup creativa, una academia de fútbol y un festival de cine en pocos metros, está, en el fondo, reconociendo una virtud estructural. No quiero caer en autocomplacencias. Tenemos tareas pendientes: vivienda asequible en zonas tensionadas, preservación de entornos naturales ante la presión turística, formación continua en oficios creativos, salarios que reflejen el valor añadido que generamos. La diferencia, a ojos de quien nos mira desde Italia, es que estos retos conviven con una convicción práctica. Si nos organizamos, los resolvemos. Y esa mentalidad, que podría resumirse en «vamos a hacerlo», es la que algunos italianos echan de menos cuando comparan. Porque ellos poseen talento, belleza y oficio de sobra. Lo que ven en España es un músculo de coordinación público-privada y una cultura del acuerdo en torno a metas concretas que, sin necesidad de grandes gestas retóricas, produce resultados. Cuando hablamos de fútbol otra vez, porque siempre volvemos, aparece un aprendizaje que vale para todo: la combinación de cantera y fichaje inteligente. España ha sido capaz de sostener proyectos largos, de dar tiempo a ideas tácticas y de apostar por perfiles que encajan en identidades de club. Esa paciencia estratégica, que no es inmovilismo, ha creado escuelas. En la música y el audiovisual, exactamente igual. Sellos que cuidan a artistas durante años, plataformas que arriesgan con formatos que luego se convierten en estándar, festivales que nacen pequeños y con ediciones sucesivas se vuelven referencias. En turismo, igual, destinos que empezaron con iniciativas modestas y hoy son ejemplo de sostenibilidad, movilidad suave y comunidad implicada. Esta visión de proceso, de cultura del proyecto, es algo que Italia mira con interés y, por qué no decirlo, con un poco de envidia buena. También influye nuestro modo de contar. España ha forjado un tono narrativo que combina claridad y calidez. Sabemos explicar la complejidad sin ahuyentar al público, y eso vale para un documental, para una campaña de turismo responsable o para una charla postpartido. Italia, que domina el arte de la grandilocuencia cuando hace falta, a veces pierde público internacional en esa elipsis cultural que requiere haber nacido allí para entender un guiño. Nosotros, sin renunciar a guiños, traducimos mejor los códigos. Ese saber traducirse es, en esencia, diplomacia cultural aplicada. Y la diplomacia cultural genera economía. Si uno junta todos estos factores, turismo que piensa en la experiencia completa, fútbol que cuenta historias sostenidas, industrias creativas que exportan sin complejos, encanto latino que es trato y no pose, y una marca país dinámica, entiende por qué ciertos italianos nos envidian de forma constructiva. Saben que no es un golpe de suerte, sino la suma de hábitos, inversiones y decisiones sociales. Y aquí aparece una clave poderosa. Nos envidian porque nos parecemos. Porque, siendo vecinos del mismo mar cultural, ven que hemos resuelto piezas parecidas con fórmulas que hoy funcionan un poco mejor. Eso, para cualquier profesional italiano honesto, no es una humillación, es un estímulo. Te dejo una imagen final que me parece justa. En una plaza italiana cualquiera, al atardecer, escuchas risas, ves bicicletas, niños que corren, un señor que saluda al tendero, turistas haciendo fotos a una iglesia preciosa. En una plaza española ocurre algo muy parecido. La diferencia, pequeña pero decisiva, es que aquí ese cuadro se ha conectado con un sistema que convierte la belleza cotidiana en propuestas claras para el mundo. Mira, ven, vive, estudia, trabaja, crea, juega, vuelve. Cuando un italiano ve ese engranaje funcionando, cuando entiende que detrás de la espontaneidad hay oficio, ahí nace la envidia. Envidia de la buena, la que empuja a preguntar, ¿cómo lo habéis hecho? Y la respuesta,
tantas veces, es humilde. Lo hemos hecho juntos, con 1000 pruebas y errores, con barrios que se organizan, clubes que planifican, equipos creativos que mezclan disciplinas, funcionarios que digitalizan y empresarios que comparten riesgos. Eso, en el fondo, no es un milagro, es cultura cívica. Si me preguntas qué deberíamos cuidar para no perder esa ventaja, te diría 3 cosas simples. Primero, proteger la autenticidad sin caer en la postal, porque el visitante y el espectador del mundo buscan verdad. Segundo, invertir en formación y retención de talento creativo, deportivo y turístico para que la cadena de valor no se rompa. Tercero, mantener la acogida como seña de identidad, incluso cuando las ciudades cambien y los mercados den vueltas. Si lo hacemos, seguiremos inspirando esa envidia sana que, paradójicamente, nos recuerda que vamos por buen camino. Y ahora te invito a hacer algo. Mira a tu alrededor. Piensa en tu barrio, en tu ciudad, en tu equipo, en tu festival favorito, en ese restaurante que atiende con cariño y en esa canción que no paras de tararear. Todo eso, sumado, es España. Todo eso, visto desde fuera, es una fuerza silenciosa que a Italia, y a muchos otros, le gustaría imitar. Y está bien que así sea. Porque la mejor competencia entre vecinos no es la que se grita, sino la que se aprende. Si conservamos ese espíritu, vendrán más temporadas buenas, más giras que llenan, más congresos que nos ponen en el mapa y más proyectos que mejoran la vida. Eso es, al fin, lo que late detrás de cualquier marca país que merezca ese nombre. La alegría de hacer las cosas bien para los demás y para nosotros. ¿Tú qué piensas? ¿En qué área crees que Italia nos envidia más y qué ejemplo concreto pondrías para demostrarlo?